Vamos a ponernos serios. Anoche ya teníamos información de lo que había ocurrido en Kamchatka y obviamente toda la repercusión que había tenido a nivel mundial este tema. Por otro lado, sabemos que países que tienen sus costas hacia el Pacífico están tomando medidas de precaución. 1,5 millones de personas evacuadas en Chile y por sobre todas las cosas, una buena noticia teníamos hace un ratito, que China y Japón había bajado su alerta, su índice de alerta, y esto hacía pensar que la cosa podía ir suavizándose. Pero recordemos, Gise, que esto comenzó en Rusia, ¿no? Como así decías, es. en Kamchatka. Kamchatka, y una alerta de tsunami, bueno, de anoche para todo, como decís, todos los países, sobre todo del lado del Pacífico. ¿Qué te parece? Hablamos con un experto que nos cuenta qué es. Todos recordamos aquel tsunami tremendo, ¿no? Que sucedió, ¿te acordás? En Asia, sobre las navidades creo que fue del 2001 o 2011, ya no recuerdo. Pero que fue una cosa tremenda. Bueno, contanos. Estamos en línea con el director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, físico especializado en sismología desde Perú, Leandro Rodríguez. Muy buenas tardes. Aquí Santiago Pontesica y Gisela Larsen, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está todo allí en Perú? Vamos a empezar por Perú. ¿Estás en Perú vos? Ahora estoy en Perú, sí. Perfecto. Estuve en Estados Unidos. Bien, perfecto. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Cómo ves esta situación, digamos, que viene? Nosotros la estamos viviendo, de alguna manera estamos viendo cómo se va trasladando de lugar. ¿Cómo ves hoy el mapa vos de esto? Bueno, un sismo como el que ha ocurrido en Kamchatka, en Rusia, es un sismo que obviamente tiene repercusiones mundiales, especialmente porque puede generar un tsunami que tiene repercusiones a miles de kilómetros del lugar. Uh-huh. Obviamente este sismo ha sido grande. Las alarmas que ha generado en lugares como Japón, por ejemplo, que han tenido experiencias bastante negativas con el sismo de 2011, con la central de Fukushima, han evacuado 2 millones de personas, pero simplemente no pasó de la alerta. Hay 3 estados cuando se tiene un tsunami, ¿no? A ver. La alerta, que es la probabilidad de ocurrencia de tsunami. Sí. La alarma, que viene a ser la ocurrencia inminente de tsunami. Y la cancelación, cuando los estados de alerta y alarma de tsunami se cancelan. No hemos llegado a la alarma en todas las alertas que se han dado en el mundo. Así es que estamos obviamente en alerta en Perú, en Chile, en todos esos países. Y ya se ha estimado incluso que arribe el tsunami y el tamaño de ola que va a producir. O mejor dicho, la secuencia de olas que llegan con un tsunami, cómo va a hacer elevar el mar en determinadas horas que va a llegar, desde el norte de Perú hacia el sur. Eso se puede pronosticar, digamos. Por supuesto. Leandro, cuéntenos básicamente, ¿no? ¿Qué es un tsunami y cómo se produce? Sabemos que es por un terremoto, pero ¿cómo toma potencia, digamos así? Si estoy preguntando mal, usted me corrige, ¿eh? Bueno, un tsunami que lo genera un terremoto que ocurre en el mar, ¿no? El terremoto fractura una gran parte en la profundidad del suelo del mar, que genera una gran perturbación en el mar, precisamente. Y esa perturbación genera un gran oleaje en la zona epicentral y que se propaga a una velocidad de 700 a 1000 kilómetros por hora en todas direcciones. Bien. Y esto obviamente que es lo que generan las olas de gran tamaño. Claro, las olas de gran tamaño van a ser en el epicentro. Claro. Rusia, o mejor dicho, Kamchatka, tenía unas olas de 4 metros de altitud. Perfecto. Aunque también en Ecuador se estaba esperando en la alerta olas de 3 metros, pero no han llegado a ese nivel las olas. Bien, han estado en el 1 o 2.3 metros. Tengo entendido que Ecuador bajó el nivel de alerta. ¿Puede ser así?
Sí, bajó el nivel de alerta. Bien. No hemos llegado a la alarma, o sea, Eso es muy importante dejarlo digamos, claro. la alerta es la probabilidad de ocurrencia de tsunami y Ok. la alarma es la ocurrencia inminente de tsunami. No, Ahora, sí. todo estas olas, este tsunami han llegado a los países, pero obviamente con una fuerza Menor. muy pequeña que no han causado daño. Ah, perfecto. Está muy buena esta aclaración, porque es como que estamos esperando la gran ola desde anoche y está muy bueno aclararlo esto, la diferencia entre alerta y alarma. Hoy, en alarma, ¿hay algún país? No, ya no hay ningún país en alarma. Perfecto. Leandro, ¿cuánto Hemos tarda? tenido, Eso. Perdón, sí, adelante. perdón. No, adelante, adelante. Adelante. Hemos tenido algunos terremotos muy fuertes en el pasado, como el Kamchatka, como el de un terremoto en Asia, no recuerdo el lugar, que ha generado tsunamis a 700 o casi 1000 kilómetros, muy fuertes, muy fuertes. Mm, En este caso no ha sido así. muy bien. Leandro, esto tiene que ver cuando se produce el terremoto y a la profundidad. Después cambia con la profundidad del suelo marino de cada país o cada costa, o va perdiendo fuerza. ¿Cómo se calcula eso? No, Y si ustedes tienen una manera de calcular, así como dijo, bueno, ya no hay alarma, se calcula un tiempo que llega a cada costa. así es. El tsunami que se genera en la zona epicentral, que se supone que las olas deben llegar a la costa en 20 minutos, digamos, y con una altitud bastante grande, se dispersa en todas direcciones. Mm, Y esa velocidad de las olas que van avanzando está en un promedio de 700 a 1000 kilómetros por hora. Por lo tanto, demoran 10, 15 horas, en llegar a la otra parte del mundo, digamos, Claro. ¿no? Pero obviamente va calculándose cómo avanzan estas olas. Ya existe un monitoreo mundial de estos tsunamis y se sabe con qué altitud va a llegar ese tren de olas a determinados lugares. Por ejemplo, en Perú hemos determinado desde el norte de Perú hasta el sur con qué tamaño iba a llegar las olas a la costa. Lo hemos visto en Talara, en el Callao, en Lima y más al sur. Bien. Leandro, aquel terremoto de Tailandia del 2004 que se llevó tantos turistas, ¿se acuerda? Y dejó un montón de enseñanzas de que básicas, digamos, algunas naturales, por ejemplo, que los animales se iban hacia las montañas. Ayer contaba un periodista que ahora si uno va a esa zona hay lugares o senderos donde dicen que suban a la montaña. Se decía que los pájaros se iban y avisaban. ¿A qué hay que prestarle atención? Ustedes, por supuesto, como técnicos lo verán de otra manera. ¿Qué es lo que debe hacer la población que está en la costa en estos casos? Bueno, lo que tenemos nosotros que trabajar mucho en países que tienen riesgo como el Perú, como Chile, Ecuador y otros países, es en la prevención. Mm. Eso implica que nosotros tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sismo que estamos esperando acá en Perú, frente a Lima, que va a tener una magnitud cerca de 8.8, ocurre el terremoto y debemos de inmediato evacuar, porque de hecho que va a venir un tsunami, ¿no? Yo veo que que en Chile ya tienen esa cultura. Sí, 1,5 millones de ¿No? personas evacuadas ahí. Claro, Hay ya no olas están esperando. de medio metro en este momento que están llegando Exactamente, a la o sea, costa. no importa, ellos han aprendido ya con la experiencia, han tenido una memoria muy importante, han evacuado de inmediato ante un evento, un sismo de este tipo. Y si hay un sismo que ellos tienen muy grandes, por ejemplo, cada 15 días tienen un sismo de magnitud 5 y cada 15 años tienen una magnitud de 8, Sí. han aprendido bien, de manera que ya no esperan el alarma, nada, la población evacúa de inmediato. Claro, claro. ¿Y qué Eso es cultura así. tiene en este caso, por ejemplo, otros países como, digamos, que no es Chile? Digamos, son más quedados. Cuando vos decís, bueno, ellos ya tienen cultura, ¿cuál es la diferencia que vos ves? Bueno, veo la diferencia, por ejemplo, con Perú. Sí, Nosotros estamos esperando un terremoto muy grande. Ya la zona hemos visto que zona se va a fracturar.
y estamos en tiempo de alarma. Y como las evaluaciones que hemos hecho, estamos lamentablemente esperando aproximadamente que haya 1.000 víctimas. No, 100.000 víctimas. Pueden ustedes imaginarse. ¿Por qué? Porque se ha construido de manera informal, no se ha respetado la norma. Claro. No hay gente que vive al lado en la orilla del mar, que claro. va a ser barrida totalmente cuando un tsunami. Las mismas construcciones van a colapsar. Es decir, todo es una situación, digamos, es un proceso histórico social, un desastre. Un fenómeno natural no produce un desastre cuando existe la cultura de la gente para vivir en paz con ello. Claro, está perfecto esto que decís, porque nosotros tampoco logramos entenderlo y después nos preguntamos por qué pasan las cosas, ¿viste? Está muy, muy bien esto que nos estás contando. Leandro Rodríguez, vos decís, están esperando en Perú un terremoto muy grande. Ustedes pueden prever que esto ocurra, pero no pueden prever el momento en el que va a ocurrir. No, podemos estimar el lugar donde va a ocurrir, incluso el tamaño que va a ser, pero no podemos estimar cuándo va a ser. Lo que podemos hacer es reducir esa ventana de tiempo, esa ventana de incertidumbre, pero no podemos decir exactamente cuándo va a ocurrir. Ahora, lo que mencionó su colega en relación a una serie de indicadores que, por ejemplo, se han observado en algunos terremotos en el mundo, con el comportamiento de los animales, también tiene una explicación científica. Por ejemplo, en China se observó mucho el comportamiento de los animales cuando se predijo un terremoto en 1976. ¿Qué pasaba con las serpientes que salieron de sus madrigueras y no pudieron regresar? Porque simplemente pensaron que había cambiado la estación, se calentó la tierra. Y ellos pensaron que cambió la estación, salieron y estaban en invierno y no pudieron regresar a sus madrigueras y se mataron, ¿no? Igualmente existe una emanación de radón de la Tierra antes de un terremoto que se llaman fenómenos premonitorios, cambio en la resistividad eléctrica del terreno que algunos animales perciben, ¿no? Y hay cierto comportamiento anómalo. Pero casi no, científicamente nosotros no nos basamos en observar esos elementos. Le quiero preguntar, Leandro, y gracias por todo este tiempo que nos está dedicando, ¿por qué allí en el 2004, y también lo hemos visto en las películas lamentablemente, en Sumatra, se retiró el mar? ¿Por qué el mar se retira? Bueno, ante un tsunami, ante un terremoto que ocurre eso, esa fractura en el fondo del mar, viene ese efecto. Es como si el mar chupara el agua, como si el efecto del terremoto generara una fuerza de atracción del mar hacia adentro. Claro. Luego regresa el mar con una fuerza mucho mayor y con una altitud enorme. Bueno, es por ejemplo, a gran en Fukushima, escala. En Japón, claro, se consideraba, en base a todos los estudios que se habían hecho, hasta dónde iba a llegar el tsunami que podía generar un terremoto muy grande. Cuando ocurre el terremoto, el tsunami llegó 4 kilómetros más de lo que habían ellos estimado. Y les mató más de 20.000 personas. Claro, y ahí está la planta nuclear, que pensaron que no iba a llegar, ¿no? Exactamente, y la planta nuclear fue diseñada, cuando uno hace un diseño de ingeniería, considera el sismo máximo de diseño. Obviamente, este sismo que ha venido en Japón probablemente haya tenido un periodo de recurrencia de más de 1.000 años. Y no se tiene, digamos, datos para poder diseñar con ese indicador. Claro. Por eso es que les hizo tanto. Aparte que el tsunami también no habían previsto que iba a llegar hasta ahí. Y eso les hizo mucho daño, ¿no? Claro. Me quedé pensando, estamos hablando con Leandro Rodríguez, que es director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, físico especializado en sismología desde Perú. Lo primero que nos dijo en esta conversación es que hay 3 estados de lo que ocurrió o cómo uno puede diagnosticarlo, que uno es cuando ocurre el terremoto, otro es, corríjame por favor si lo digo mal, otro es en estado de alerta y otro es en estado de alarma. Y el estado... La alerta es la probabilidad de que ocurra el tsunami. Exacto. Y alarma es cuando ya está próximo.
con la ocurrencia inminente del tsunami. Exacto. Bueno, esto nos deja tranquilos, que nos acaba de decir que ningún país hoy, en este momento, a esta hora, está en estado de alarma. Me quedo pensando, Leandro, con esto de el posible terremoto en Perú, que está estudiado, que está de alguna manera... está predecido por los estudios que están realizando ustedes, no por arte de magia, sino por lo que tienen, por las pruebas que tienen. Si la gente que ocupa ese territorio, ese lugar donde puede ocurrir digamos, el centro de ese terremoto, lo está sabiendo. Mire, hay un hecho que observamos en nuestro país, que construimos desastres. ¿Desde dónde? Desde la política. Porque los que gobiernan, lamentablemente, tienen lo que se denomina el analfabetismo científico. Permiten construir al margen de la norma. Permiten construir en zonas peligrosas. Entonces la gente, de alguna forma, tampoco se les capacita para que puedan tener esa conciencia de prevención. Y en eso la prensa debe ser una aliada, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es construir desastres. Este desastre que va a ocurrir con el terremoto que nosotros estamos esperando, lo hemos construido desde hace décadas. Claro. Hemos tenido terremotos del 40, el 66, el 70, el 74, y no hemos aprendido absolutamente nada. Leandro, muchísimo. Le agradecemos muchísimo. Leandro Rodríguez, director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, físico especializado en sismología desde Perú. Bueno, esperemos que tengan una buena noche y que esto pase, pero estar atento, sí, como usted dice. Y un tema de las alarmas que preguntaba mi compañera, ¿no? Hemos visto muchos desastres en el último tiempo, desde lo que pasó en Valencia, que las alarmas llegaron tarde, y todos los últimos desastres climáticos. En Perú existe un sistema de alarma donde a la gente se le avisa a cualquier hora, al celular, al teléfono, hay bocinas o lo que sea en las costas. Tenemos alarma para tsunamis que llegan a los celulares, pero para sismos estamos trabajando en ello, pero las condiciones que tenemos donde ocurren los sismos es difícil implementar lo que se ha hecho en otra parte del mundo. Claro, claro. Ahora, la geografía lo no importante ayuda. es tal vez poner énfasis en que ustedes que tienen sismos, por ejemplo, en San Juan, sí, han aprendido muy bien de la experiencia. Si ustedes comparan lo que pasó en el terremoto de 1944 y lo que ha pasado en el 77, me parece, sí, van a darse cuenta que del 77 fue más fuerte que el del 44. Sin embargo, no les hizo casi nada de daño con relación al anterior. Bueno, se cambió toda la norma de construcción y todo, ¿no? Exactamente. Y ustedes aprendieron. Eso es lo que falta en Perú, por ejemplo. Claro. Chile igual, ¿no? Sí, Chile ha aprendido muy bien. Exacto. Así es. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ha sido súper claro, muy didáctico, nos diste una clase. Muchísimas gracias. No, en contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con el director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, físico especializado en sismología desde Perú, Leandro Rodríguez.